parte del tutorial vamos a levantar los puntos para hacer la capucha. Van a ver que ya pasé los puntos que yo tenía en las hebras, las pasé ya a las agujas y ahora vamos a empezar a tejer. Yo voy a tejer desde acá, desde este lado voy a empezar tejiendo y van a ver que aquí tengo un espacio y en ese espacio vamos a empezar a levantar puntos. Yo voy a levantar acá en este lugar 4 puntos. Tomamos la hebra. Van a ver que es un poquito difícil levantar los puntos al comienzo porque a veces cuesta un poquito. Bueno, voy a empezar levantando 4 puntos, voy a tratar de dibujarlos por acá los puntos y voy a levantar el primer punto acá. Van a ver que el primer punto, mejor dicho, el último punto de la aguja está al revés, entonces el punto que yo levante tiene que estar tejido al derecho. Ahí está, entonces lo tejí al derecho. Ahora el punto que levante va a estar tejido al revés. Voy a levantar por acá. Lo voy a tejer al revés. Ya levanté 2. Ahora voy a levantar el tercero, lo voy a levantar al derecho. Traten de torcer la hebra porque es la única forma que nos va a quedar un hoyito o agujerito. Nos va a quedar mejor si lo torcemos. Acá voy a agarrar 2 hebras. Y los voy a tejer al derecho. Y ahora me falta un punto más que lo voy a tejer, lo voy a agarrar de acá y lo voy a tejer al revés. Van a ver que levanté 4 puntos. Y ahora voy a tejer los puntos que tengo en la aguja, en este caso al revés, al derecho y al revés. Aquí hay un espacio, voy a volver a levantar un punto y este punto lo voy a tejer al derecho. Siempre torcidito, acuérdense de torcer la hebra. Al derecho, ahora tejo al revés, al derecho, al revés y ahora voy a otro espacio, también voy a levantar otro punto y lo voy a tejer al derecho. Pero siempre van a ver que voy tratando de torcer el punto para que no me queden los espacios. Bueno, y ahora van a ver que tenemos el borde, lo vamos a tejer todo al derecho hasta llegar al final. Bueno, van a ver que levantamos los puntos de este lado. Ahora vamos a dar vuelta y vamos a hacer la fila que sigue. Vamos a continuar y vamos a hacer esta fila. Pero en esta fila van a ver que yo voy a cerrar los 3 primeros puntos. Vamos a tomar el primer punto, lo voy a pasar a la otra aguja sin tejer y ahora voy a cerrar los puntos al revés. Voy a tejer el primer punto que viene al revés y van a ver que en la aguja derecha me quedan 2 puntos. Entonces paso el primer punto sobre el segundo. Cerré una. Nuevamente vuelvo a tejer al revés y paso el primer punto sobre el segundo. Ya cerré 2 puntos. Ahora voy a cerrar el tercer punto que es el último. Y ahora vamos a tejer el borde, que también va a estar compuesto en este caso de 5 puntos. Ya tengo uno en la aguja, así que voy a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. En total vamos a tener 5. Y ahora seguimos la secuencia normal del tejido. Van a ver que en esta fila es una fila par, así que lo que está al revés se teje al revés y lo que está al derecho al derecho. Entonces tejo al revés, al derecho, 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 al revés y así vamos a ir tejiendo hasta tejer el último punto de lo que sería la espalda. Terminé de tejer los puntos de la espalda y quería mostrarles algo. Van a ver que este punto que tengo acá le corresponde a la espalda, pero quedó muy alejado de los otros puntos. Entonces, para corregir este error, lo que voy a hacer, voy a realizar 2 aumentos en este espacio, así no me queda mal. En total, acuérdense que hacíamos 4, entonces voy a hacer 2 acá y 2 acá. Y de esa forma va a quedar bien el punto. Bueno, entonces voy a levantar en este espacio 2 puntos. Y acuérdense, este está al derecho, entonces este lo tengo que tejer al revés y tengo que torcer el punto. Ahora voy a tejer un punto al derecho, también lo voy a torcer. Y ahora el que viene lo tengo que tejer al revés. Levanto otro punto. En este caso el último que tejí lo tejí al revés, entonces este lo tengo que tejer al derecho. Y voy a levantar el último
en este caso, si estaba al derecho, esto lo tengo que tejer al revés. Como ven, siempre vamos torciendo los puntos. Ahora tejo un punto al derecho, uno al revés. Voy a levantar ahora en este espacio otro punto, lo voy a tejer al derecho, porque el último que tejí lo tejí al revés, entonces este lo tejo al derecho. Ahora al revés, al derecho, al revés, y ahora van a ver que voy a tejer acá otro punto, voy a levantar. Si este está tejido al revés, entonces este lo voy a tejer al derecho. Y van a ver que aquí tengo los puntos del borde, los voy a tejer todo al derecho hasta llegar al final. Bueno, de esta forma terminamos de tejer la segunda fila. Van a ver que ya levantamos todos los puntos. Vamos a continuar, vamos a tejer esta fila, y en esta fila también al comienzo vamos a cerrar 3 puntos. Voy a pasar el primer punto a la otra aguja sin tejer, y ahora estos puntos los cerramos al derecho. Voy a tejer el punto que viene al derecho, paso el primero sobre el segundo, cerré 1, nuevamente. Vuelvo a tejer el punto al derecho, paso el primer punto sobre el segundo, tejí 2. Y nuevamente tejo el tercer punto y paso el punto sobre el tercer punto. Bueno, cerramos los 3 puntos. Ahora vamos a tejer, ya tengo 1 en la aguja, voy a tejer ahora 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4 puntos. Estos 4 puntos corresponden, mejor dicho, en total 5 con el primero van a corresponder al borde. Ahora vamos a tejer la secuencia de esta fila. Acuérdense que en esta fila contrariamos los puntos, es decir, que si el primer punto está al revés, lo voy a tejer al derecho. Pero antes de continuar, me estaba olvidando, antes de tejer el punto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a hacer aumentos, porque como es la capucha, entonces tenemos que hacer en esta fila un montón de aumentos, porque tenemos que llegar a cierta medida para que la capucha nos quede bien. Vamos a hacer entonces, siempre el aumento yo lo voy a hacer entre el medio del borde y el punto arroz doble. De esa forma no se rompe la secuencia. Bueno, vamos a hacer entonces el aumento. Van a ver que el primer punto, en esta fila contrariamos los puntos. Este punto que viene lo tengo que tejer al derecho. Entonces el aumento que voy a hacer lo voy a tejer al revés. Acuérdense que siempre vamos a torcer los puntos para el aumento. Lo tejí al revés, entonces ahora tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así vamos a ir tejiendo los puntos. Yo voy a hacer, además de hacer un aumento acá en los extremos, van a ver cerca del borde, vamos a hacer otro aumento en la mitad de la espalda. Entonces voy a tejer la secuencia hasta la mitad de la espalda. Hice uno al derecho, ahora hago uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, y voy a ver si estoy llegando a la mitad. Sí, me faltaría un puntito más y ya estamos en la mitad. Bueno, van a ver que tejí al derecho, al revés. Ahora, si nosotros vamos a levantar puntos en el punto arroz doble en un lugar que no sea los extremos, tenemos que levantar 2. En este caso tengo que levantar 2 puntos, porque si levanto uno, rompo la secuencia. Es decir, si yo tejo uno al revés, ahora hago un aumento, lo tejo al derecho, y este lo tendría que tejer al derecho, entonces voy a tener 2 puntos tejidos al derecho. Entonces tenemos que hacer siempre 2 aumentos. Bueno, yo voy a hacer entonces 2 aumentos en este espacio. Tejí uno al revés, entonces el aumento que viene, que es este, lo voy a tejer al derecho, pero siempre torcidito. Y ahora voy a tener que hacer otro aumento más, porque acuérdense, si hago un solo aumento rompo la secuencia. Voy a levantar el punto de acá y este lo voy a tejer al revés. Lo voy a agarrar y, como siempre, torcidito para que no se haga un agujerito. Y ahora el punto que viene lo tejo al derecho. Y ahora sigo con la secuencia, al revés, al derecho, y así vamos a tejer hasta llegar nuevamente al borde. Tejimos hasta el borde. Recuerden que en esta parte de la capucha el borde tiene 5 puntos al derecho. Van a ver que me quedaron 5 puntos al derecho. Entonces, entre el borde y lo que es el punto de arroz doble, vamos a hacer nuevamente un aumento. Voy a levantar este punto de esta forma. Y ahora van a ver que el último punto lo tejí al revés, entonces este punto que es el aumento lo voy a tejer al derecho. Pero como siempre lo tenemos que torcer al punto para que no se vea un agujerito.
Ahí está, lo tejí al derecho y ahora tejemos el borde que serían 5 puntos al derecho. Bueno, de esta forma llegamos al final. Acuérdense que esta es una fila del lado o una fila impar o del lado derecho del tejido. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la siguiente fila, y en este caso vamos a tejer la fila tal cual se presenta la secuencia hasta llegar al final. Acuérdense que siempre el borde, el primer punto lo pasamos sin tejer, y el borde siempre se tejen al derecho en todas las filas. Entonces tejo 1, 2, 3 y 4 puntos al derecho, y con el primero que pasamos sin tejer son 5. Y ahora seguimos la secuencia del tejido. El primer punto está al revés, entonces tejo al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, y así vamos a ir tejiendo esta fila hasta llegar al final. Terminamos de tejer la fila y ahora vamos a hacer una fila con aumentos, pero antes de hacer los aumentos vamos a ver cuántos aumentos vamos a ir tejiendo, y para ello lo que tenemos que hacer es medir. Yo voy a medir desde el comienzo hasta el final y voy a tener aproximadamente 27 centímetros de largo. Es una medida muy chiquita. La capucha para este talle tiene que tener aproximadamente entre 33 a 36 centímetros de largo, es decir que nos está faltando más o menos todo esto, hasta ahí, puede ser más o menos, pero hasta ahí nos está faltando más puntos. Entonces vamos a seguir haciendo más aumentos. Ahora, si bien aquí van a ver que cuando nosotros tejemos las primeras filas, aunque hayamos hecho aumentos anteriormente, no se ve mucho porque queda todavía, el punto está como muy ajustadito. Entonces cuando vayamos tejiendo más se va agrandando un poco, ¿no? Pero aún así sabemos que nos faltan aumentos. Bueno, vamos a empezar esta fila con aumentos. Siempre los aumentos yo lo hago del lado del derecho, es decir que van a ver que este es el lado visible del tejido. Generalmente son las filas impares. Voy a empezar haciendo primero, pasando el primer punto sin tejer, y ahora hacemos el borde. Voy a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Acuérdense que siempre vamos a hacer los aumentos entre el borde y el punto, tanto al comenzar como al terminar. Bueno, este punto, vamos a ver el primer punto que viene, que está tejido al revés, es decir que ahora yo lo tengo que tejer al derecho, entonces el aumento tiene que estar tejido al revés. Lo tejo entonces el aumento al revés, siempre torcidito, y ahora tejo el punto que viene al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así vamos a ir tejiendo la secuencia del punto arroz doble hasta llegar nuevamente al borde. Tejí hasta el lugar del borde, ahora vamos a hacer un aumento nuevamente. Vamos a levantar este punto, voy a ver que el último punto que tejí está al revés, entonces este aumento lo tengo que tejer al derecho. Lo cruzo siempre al punto y lo tejo al derecho. Y ahora sigo tejiendo el borde, que son 5 puntos al derecho, hasta llegar al final. Bueno, terminamos de hacer esta fila, ahora damos vuelta el tejido, y ahora esta fila que viene, que es una fila par, vamos a tejer los puntos tal cual se presenta, salvo los bordes que siempre se tejen al derecho. Paso el primer punto sin tejer y ahora tejo 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, y con el primero que pasé son 5. Ahora, vemos la secuencia de los puntos. Este está tejido al revés, entonces lo tejo al revés y después al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, y así vamos a tejer toda esta fila hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila, ahora vamos a hacer otra fila con aumentos, pero siempre vamos a ir midiendo para ver qué cantidad ya tenemos. Así vamos corroborando si nos falta aumentar más o no. Bueno, ahora ya llegamos casi a los 31 centímetros, es decir que nos falta todavía, entonces vamos a seguir haciendo aumentos. Y así vamos a ir haciendo nuestro tejido. Bueno, yo voy a hacer esta última fila de aumentos, después ustedes van a ir haciendo en las filas impares los aumentos y en las filas pares se teje de forma normal. Bueno, en esta fila yo voy a hacer otros aumentos. En este caso vamos a hacer siempre como estábamos haciendo al comienzo, pero además de hacer al comienzo van a ver que voy a hacer un aumento acá, casi a la altura de un hombro, y después otro a la altura del otro hombro. En este caso acuérdense que si hacemos en la mitad del punto arroz doble, lo tenemos que hacer 2 aumentos, no uno, sino uno rompe la secuencia, entonces sí o sí 2. Bueno, vamos a hacer entonces esta fila con aumentos.
paso el primer punto sin tejer y ahora tejo el borde, que son en total, tendría que tejer 4. Bueno, ahora vamos a hacer un aumento. El punto está al revés, lo tengo que tejer al derecho, entonces este aumento que haga lo tengo que tejer al revés. Voy a torcer el punto, lo tejo al revés y ahora tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así vamos a ir tejiendo hasta llegar casi a la altura, esta parte que sería el hombro o la unión de los hombros. A ver, acá se ve bien, a esta altura. Voy a tejer unos puntitos más. Bueno, acá vamos a hacer entonces 2 aumentos. Voy a agarrar, van a ver este primer punto, lo voy a pasar en la aguja y voy a tejer. Si este está al revés, este punto lo tengo que tejer al derecho, pero lo vamos a tejer torcido. Ahí está, lo voy a tejer torcido. Ya tejí un punto. Ahora tengo que levantar otro punto más que voy a levantar desde acá. Lo levanto, lo pongo en la aguja y si este lo tejí al derecho, este lo tengo que tejer al revés. Siempre torcidito. Bueno, entonces dice un punto al derecho, un punto al revés y ahora tengo que tejer un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al otro hombrito donde vamos a volver a hacer 2 aumentos más. Bueno, yo voy a seguir tejiendo, van a ver que se escuchan mucho las agujas porque son muy largas. Me gustaría encontrar las agujas, las que son circulares, pero aquí no, en números grandes no las encuentro, como esta que es de 5 milímetros y medio, no hay muy finitas. Bueno, llegamos justo a la altura del otro hombro, vamos a volver a hacer 2 aumentos. Voy a levantar este punto está tejido al revés, entonces el aumento lo tengo que levantar al derecho. Como siempre, trato de torcer la hebra para que no quede el espacio. Ahí está, lo tejo al derecho. Ahora tengo que hacer otro aumento, levanto este punto de la aguja y van a ver que está tejido al derecho, entonces este aumento lo tengo que hacer al revés. Lo tejí al revés, ahora que viene al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés. Ay, era al derecho, al revés, estoy diciendo todo mal. Bueno, al derecho, al revés. Bueno, van a ver que me quedan los 5 puntos del borde. Vamos a hacer nuevamente un aumento y este aumento. Si esto está al revés, tejido, entonces te lo tejo al derecho. Y ahora tejemos todo el borde al derecho. En esta última fila que tejimos, en total hicimos 6 aumentos. Uno en este extremo, otro en este extremo y 2 acá y 2 acá, que en total son 6 aumentos. Ahora vamos a seguir tejiendo la otra fila, la que tejamos va a ser en forma normal sin hacer aumentos y de nuevo volvemos a medir y vemos si nos falta o no y así. Vamos a seguir haciendo filas con aumentos. Yo recomendaría, por ejemplo, en la fila que viene de aumentos, que tengamos que hacer de nuevo, que no hagamos en los extremos porque si no estaríamos recargando mucho los extremos. En este caso, para que descanse un poco los extremos, el aumento lo haría acá en el centro de la espalda, donde haría 2 aumentos como lo hicimos en la fila anterior, donde hicimos acá, acuérdense que hicimos un aumento en la espalda, bueno, haríamos en la misma zona, en este lugar, 2 aumentos. Y de nuevo hacemos después la otra fila que es del lado que es la fila que sería una fila par, tal cual los puntos no se hace aumento en esa fila, es decir que es una fila en la cual descansan los puntos, se levantan bien y nuevamente vuelvo a medir y veo si me falta, de nuevo vuelvo a hacer aumentos. Bueno, nosotros como le dije vamos a ir aumentando hasta que tengamos entre 33 a 36 centímetros de largo, es decir, la medida que ustedes quieran. Si ya lo ven bien, entonces ya no aumentan más y vamos entonces, en ese caso ya vamos a seguir tejiendo en recto hasta tener, midiendo desde acá, desde el comienzo de la capucha, entre 18 a 20 centímetros de largo. Eso también lo van viendo si le queda bien, lo dejan ahí, si no, siguen tejiendo más centímetros si quieren que sea un poquito más larga. Vamos a continuar con la capucha, vamos a ver cuánto tejimos desde el comienzo hasta aquí. Tejimos aproximadamente 19 centímetros de largo. Ahora vamos a cerrar los puntos de la capucha.
Vamos a cerrar de la misma forma que cerramos los hombros. Vamos a empezar. El primer punto lo voy a pasar para la otra aguja y ahora vamos a tejer el primer punto que sigue al derecho. En la aguja derecha nos quedan 2 puntos, entonces paso el primero sobre el segundo y de esta forma vamos a ir cerrando. Nuevamente tejo el punto que sigue al derecho. Ahora tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso el primero sobre el segundo. Nuevamente tejo un punto al derecho y paso el primer punto sobre el segundo. Y así vamos a ir cerrando los puntos hasta llegar al final. Nuevamente tejo al derecho, tengo 2 puntos en la aguja derecha, paso el primero sobre el segundo. Llegué al final, ahora vamos a cortar la hebra y vamos a dejar un extremo largo porque con esta hebra vamos a coser la capucha. Entonces tiramos un poquito bien y cortamos la hebra. A ver que voy a estirar para sacar la hebra por este lado para que no se me desarme el tejido. Y ahora vamos a coser esta parte de la capucha. Bueno, vamos a empezar. Acuérdense que las costuras siempre se realizan del lado del revés, es decir, del lado no visible. Este sería mi lado visible, entonces lo tengo que tomar para el otro lado. Y ahora vamos a enfrentar los puntos. Con el que voy a pasar por el primer punto de ambos extremos. Paso la aguja. Vuelvo a pasar nuevamente. Van a ver que la costura es la misma que hicimos también en los hombros, no cambia nada. Y ahora vamos uniendo punto con punto. Bueno, antes de continuar me gusta ver siempre que la capucha quede bien unida. Está bien, así que continuamos, que no nos quede como un espacio. A veces en las costuras, en estas costuras tiende a quedar como si fuera algo abierto acá en el centro, entonces vamos a tratar que nos quede parejito. Bueno, vamos a seguir cosiendo de esta forma hasta llegar al final. Van a ver que es un poquito más complicado cuando es hebra doble porque tenemos que hacer que las 2 hebras pasen o estén justas y no nos quede una más larga que la otra. Entonces así cosemos bien, si no a veces nos queda como un pedacito sobresalido. Entonces tenemos que tirar bien la hebra. Bueno, vamos a seguir cosiendo hasta llegar al final. Llegué al final, ahora voy a hacer una pasada más para que me quede bien la costura. Y ahora lo que hacemos es perder la hebra por el centro de la costura, así no se ve, que es lo más fácil. Voy a ver que siempre, como son una hebra doble, siempre voy estirando para que las 2 me queden del mismo largo. Bueno, ahora perdemos. Siempre hay que estirar un poquito porque a veces cuando nosotros vamos perdiendo y estirando la aguja hacemos que el hilo quede tirante, entonces queda de esta forma. Entonces siempre tenemos que estirar para que no nos quede así. Bueno, voy a perder un poquito más. Estiro y ahora cortamos lo que sobra. Y vamos a ver del otro lado cómo nos quedó la costura, así nos va a quedar. Y de esta forma terminamos de hacer la capucha de nuestro abriguito. En esta parte del tutorial vamos a realizar las mangas. Para ello vamos a montar 32 puntos puesto con lana doble. Vamos a comenzar, vamos a tejer primero el borde que lo vamos a hacer en el punto Santa Clara.
Y en este caso en la manga, el primer punto y el último siempre lo vamos a tejer al revés. Empezamos. El primer punto, que es el extremo, lo tejo al revés, y ahora todos los puntos los tejo al derecho, salvo el primer punto, mejor dicho, salvo el último punto, que lo voy a tejer al revés. Entonces, tejemos todo al derecho, salvo el último punto, que es el extremo, que lo tejo al revés. Estoy llegando al final de la fila y este último punto que nos queda, que es el extremo, lo tejo al revés. Ahora, damos vuelta el tejido y vamos a hacer la segunda fila, que también se teje todos los puntos al derecho, salvo los extremos. Empezamos. El primer punto lo tejo al revés y ahora todos los puntos los tejo al derecho, salvo el extremo. Seguimos tejiendo entonces todo al derecho hasta llegar al final, recordando que el último punto, que es el extremo, lo tejo al revés. Estamos llegando ya al final de la fila. Es muy fácil tejer el punto Santa Clara. Van a ver que todos los puntos los tejo al derecho. Ahora me queda un punto, ese punto lo tejo al revés porque es el extremo. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2, es decir, todos los puntos al derecho salvo los extremos, que siempre los voy a tejer al revés en todas las filas. En total vamos a tejer entre 8 a 10 filas del punto Santa Clara. Cuando tengamos esas filas volvemos nuevamente. Terminé de tejer 10 filas del punto Santa Clara. Ahora vamos a tejer el punto Fantasía, que es el punto arroz doble. Nuestra manguita va a estar totalmente tejida en punto arroz doble. Vamos a comenzar, y en esta primera fila que voy a hacer el punto arroz doble, van a ver que yo voy a hacer un aumento al comenzar y al terminar. Empezamos. Voy a tejer el primer punto, que es el extremo al revés, y ahora voy a hacer un aumento. Van a ver que levanto esta hebra, y en este caso la secuencia del arroz doble, acuérdense que es un punto al revés y un punto al derecho. Entonces, el primer punto que levanté lo voy a tejer al revés, pero siempre acuérdense de tejerlo torcido. Y ahora tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final, pero dejamos sin tejer el último punto porque vamos a hacer nuevamente un aumento. Van a ver que la secuencia es muy fácil, que es un punto al revés, un punto al derecho. Estoy llegando al final de la fila 1 y nuevamente voy a hacer un aumento. El último punto que me va a quedar en la aguja izquierda va a ser solamente el extremo. Nuevamente volvemos a levantar un punto y ahora vemos. Van a ver que en la aguja el último punto que tejí está al revés, entonces el aumento lo tengo que tejer al derecho. Como siempre, cruzamos la hebra para que no nos quede ningún agujerito. Lo tejo al derecho, el aumento, y ahora tejo el extremo al revés. Ahora damos vuelta el tejido y ya como hemos tejido el saquito en punto arroz doble, van a ver que las secuencias ya son fáciles, solamente estoy repitiendo para que ustedes recuerden. Primer punto al revés porque es el extremo, y ahora en las filas pares acuérdense que seguimos la secuencia de la fila anterior. Lo que está al revés se teje al revés y lo que está al derecho al derecho. Entonces el primer punto está al revés, entonces tejo al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, y así vamos tejiendo hasta llegar al final, siempre recordando que el último punto siempre lo tejemos al revés porque es el extremo. Terminé de tejer la fila 2, ahora vamos a tejer la fila 3. Acuérdense que en la fila 3 del punto arroz doble nosotros contrariamos los puntos. Es decir, que si está al revés lo tejo al derecho y lo que está al derecho lo tejo al revés. Empezamos. El primer punto, como siempre, es el extremo, lo tejo al revés y ahora miro. El primer punto está al revés, entonces lo tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y así seguimos tejiendo hasta llegar al final de la fila.
Terminé de tejer la fila 3, ahora damos vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 4. Y en la fila 4, al igual que la fila 2, tejemos tal cual se presentan los puntos. Tomo el primer punto al revés porque es el extremo y ahora me fijo. El primer punto está al derecho, entonces tejo al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés. Van a ver que lo interesante de aquí es ver el primer punto, porque en realidad la secuencia siempre es uno para al revés y uno al derecho. Entonces si empieza al derecho, el segundo va a ser al revés y seguimos con la secuencia. Bueno, de esta forma vamos a tejer la fila número 4 hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 1 a la 4. Lo único que no vamos a hacer tal cual la fila 1 es los aumentos, es decir que ya no hacemos aumentos, seguimos tejiendo en recto, pero sin hacer los aumentos que hicimos en la fila 1. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito para que veamos cómo comenzamos la repetición de filas. Tenemos que repetir la fila 1, el primer punto lo tejo al revés y aquí lo único, podemos repetir tal cual las 4 filas o podemos tomar en cuenta la siguiente indicación. Es decir, que en las filas impares, que sería la 1, la 3, la 5, etc., nosotros vamos a contrariar los puntos. Esa podría ser una indicación y sería válida, al igual que decir que tejemos repitiendo desde la fila 1 a la 4. Bueno, van a ver que en la fila estamos por tejer esta fila que es repetición de la fila 1 o fila 5, y vamos a contrariar los puntos. Si el primer punto está al derecho, entonces yo lo tejo al revés, ahora al derecho, al revés, al derecho, al revés, al derecho, al revés, y van a ver que vamos a seguir tejiendo de esta forma la fila. Bueno, entonces dejamos indicaciones, como les dije, seguimos tejiendo, repitiendo la fila 1 a la 4 o tejiendo todas las filas impares contrariando los puntos, que es lo mismo. Y vamos a tejer aproximadamente unos 4 o 5 centímetros más, es decir, midiendo desde acá unos 4 o 5 centímetros más vamos a tejer. Cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente porque vamos a volver a realizar otra fila con aumentos. Tejí los centímetros indicados, ahora vamos a hacer una fila más de aumentos. Pero antes de hacer las filas les voy a mostrar cómo saber cuántas filas de aumentos más vamos a realizar. Van a ver que yo ya tengo aquí el saquito puesto y lo que vamos a medir es la altura de la sisa. Vamos a medir, vamos a poner desde acá, desde el comienzo hasta el final más o menos cuánto tiene. Tiene casi 10 centímetros y medio de altura. Entonces, el ancho de la manguita, si lo doblamos así, tendría que ser aproximadamente 21 centímetros de largo. Ese es el ancho que yo voy a necesitar de la manguita que llegue al final. Ustedes hacen lo mismo y miden cuánto necesitan. Bueno, antes de hacer la fila, van a ver que aquí ya había tejido como 4 centímetros, casi 5, y ahora voy a medir, antes de hacer el aumento, voy a medir cuánto tengo para ver si tengo que hacer o no más aumentos. Para mí tengo que tener, yo en mi caso tengo que tener 21 centímetros. En este caso van a ver que una vez que ustedes tejen varias filas, es fácil medir. A ver, vamos a medir. Acá tiene 19 centímetros y medio, es decir que me está faltando 1,5 centímetros. Bueno, nosotros antes de hacer el aumento medimos, pero nunca midamos cerca de la aguja porque es una medida engañosa. Puede ser que esté muy estirado las hebras, por ejemplo, si esto está muy estirado, van a ver que el ancho va a ser otro. Si yo lo mido va a ser como 22 centímetros y medio. Puede ser que los puntos los tenga muy justitos y si lo mido va a ser 17 centímetros y medio. Claro está que yo estoy exagerando, pero siempre va a ser, no va a ser la correcta, entonces siempre vamos a medir siempre la parte más baja, la que no está al lado de la aguja, para tener una medida más correcta. ¿Ve? Tenemos 19 centímetros y medio, entonces tengo que seguir haciendo aumentos. Bueno, vamos a hacer esta fila de aumentos. Vamos a empezar. Y los aumentos siempre los realizo en las filas impares. Bueno, los aumentos se hacen de la misma forma que hicimos en la primera fila. Comenzamos. El primer punto lo tejo al revés porque es el extremo. Y ahora voy a hacer un aumento. Voy a levantar este punto para hacerlo un aumento.
pero siempre me voy a fijar que estoy haciendo en una fila impar. Entonces el punto que sigue está tejido al revés, es decir que yo lo tengo que tejer ahora al derecho. Entonces, si lo tengo que tejer al derecho, mi aumento tiene que estar tejido al revés. Entonces, este aumento lo tejo al revés y ahora sigo tejiendo de forma normal la secuencia. Tejí al revés, ahora al derecho, al revés, al derecho, al revés y sigo con la secuencia hasta llegar al final, pero recuerden que aquí nuevamente volvemos a hacer otro aumento. Entonces tejemos la secuencia hasta aquí y volvemos nuevamente. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que el último punto que me queda es el extremo. Ahora vamos a hacer un aumento, vamos a levantar una hebra, la vamos a colocar sobre la aguja y vamos a ver el último punto que tejí. Lo tejí al revés, entonces el aumento lo tengo que tejer al derecho. Lo voy a tejer al derecho, pero siempre cruzado para que no haga ningún agujerito, de esta forma. Y ahora tejo el extremo al revés. De esta forma hicimos una fila con aumentos y ahora seguimos tejiendo en forma natural, es decir, doy vuelta el tejido, esta es una fila par, entonces la tejo de acuerdo a cómo se presentan los puntos. Como siempre, el primer punto al revés y ahora veo, el primer punto está al revés, entonces el segundo va a estar al derecho y así, al revés, al derecho, al revés, al derecho y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo la secuencia del punto arroz doble hasta tener, midiendo desde acá, aproximadamente 16 centímetros de largo. Y vamos a realizar las filas de aumentos que necesitemos. Como siempre, recuerden tejer 4 centímetros y si van a hacer una fila de aumentos, antes miden si el ancho está bien. Si está bien, no hacemos aumentos, si nos falta, seguimos haciendo aumentos. Bueno, cuando tengamos los 16 centímetros, volvemos nuevamente. Tejí 16 centímetros de largo, ahora vamos a hacer la copa de la manga. Vamos a empezar haciendo la primera fila y en la primera fila yo voy a cerrar 3 puntos al inicio. El primer punto lo paso a la otra aguja sin tejer, ahora el punto que sigue lo tejo al derecho. Van a ver que tengo 2 puntos en la aguja derecha, entonces paso el primero sobre el segundo. Hicimos o perdimos o cerramos un punto, es lo mismo. Nuevamente vuelvo a tejer un punto al derecho y pasamos el primero sobre el segundo. Hicimos 2 y nuevamente vuelvo a tejer un punto al derecho y paso el primero sobre el segundo. Cerramos 3 puntos, ahora seguimos tejiendo de forma normal hasta llegar al final. Voy a tejer, en este caso, un punto al revés, un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, porque acuérdense que en esta fila contrariamos los puntos. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a tejer la segunda fila y aquí también vamos a cerrar 3 puntos. Vamos a tomar el primer punto sin tejerlo de esta forma y ahora los puntos los vamos a cerrar al revés. Es decir que yo agarro el primer punto, lo tejo al revés, ahora tengo 2 puntos en la aguja, paso el primero sobre el segundo. Hice 1, nuevamente, vuelvo a tejer el punto al revés, tengo 2, paso el primero sobre el segundo, tejo nuevamente al revés, paso el primer punto sobre el segundo y de esta forma cerramos 3 puntos. Ahora seguimos tejiendo de forma normal la secuencia de nuestro tejido hasta llegar al final de la fila. Terminé de tejer la segunda fila, ahora vamos a cerrar los puntos. Vamos a cerrar los puntos tal cual lo hicimos para cerrar los 3 primeros puntos de la primera fila. Acuérdense, el primer punto lo paso sin tejer, el segundo lo tejo al derecho y van a ver que tengo 2 puntos en la aguja derecha. Paso el primero sobre el segundo. Esa es la operación que vamos a repetir hasta llegar al final. Nuevamente, vuelvo a tejer el punto que sigue al derecho, en la aguja me quedan 2 puntos, paso el primero sobre el segundo. Nuevamente, vuelvo a tejer al derecho, tengo 2 puntos y paso el primero sobre el segundo. Y así vamos a ir cerrando todos los puntos. Nuevamente tejo al derecho
y pasamos el primer punto sobre el segundo. Cerré todos los puntos, ahora vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque nos va a servir para realizar la costura al cuerpo. Entonces, sacamos, tiramos y de la misma forma vamos a tejer la otra manga. En esta parte del tutorial vamos a realizar las costuras de las partes. En este caso vamos a empezar cosiendo primero los laterales de las mangas. Vamos a doblar la manga de esta forma y van a ver que el lado del revés, es decir, el lado no visible, va a ir para afuera. Y ahora vamos a realizar la costura. Vamos a empezar uniendo de esta forma. Al principio vamos a hacer 2 pasadas para asegurar la costura. Y ahora vamos a unir nudito con nudito. Van a ver que aquí tengo un nudito, voy a unirlo con este otro. Ahora, van a ver que tengo aquí uno y aquí tengo el otro y voy uniendo nudito con nudito. Y van a ver que entre medio de los nuditos hay como unas rayitas. También podemos unir ahí, porque a veces van a ver que si unimos solamente nudito con nudito, a veces pasa que el tejido en la parte de la costura queda ajustado o muy encogido. Entonces, con eso podemos, de vez en cuando, uniendo en esa parte, podemos evitar eso. Van a ver que sigo uniendo nudito con nudito. Y ahora, nuevamente, acá voy a hacer un nudito con nudito y ahora voy a tratar de unir solamente las rayitas para que no me quede tan tirante. Nuevamente, nudito con nudito. Y así vamos a ir uniendo hasta llegar al final. Estoy llegando al final y aquí vamos a hacer la última pasada. Vamos a unir de esta forma. Y vamos a hacer 2 pasadas para asegurar la costura. Bueno, una vez que terminamos de unir la manga, vamos a dar la vuelta para que ustedes vean cómo ha quedado. Así nos va a quedar. Y ahora vamos a coser la manguita al cuerpo. Bueno, aquí tengo preparado ya el cuerpo. Y la forma más fácil de coser es esta. Van a ver que yo tengo vamos a poner de esta forma, como si ya estuvieran cosidas. Van a ver que esto está al derecho y esto está al derecho. Y ahora lo único que yo hago es hacer esto. Van a ver que abro así, de esta forma, y pongo así, y de esta forma a ambas partes me van a quedar bien. Y ahora voy a hacer la costura del lado del revés. Lo primero, van a ver que tengo un montón de hebras todavía, después vamos a tener que perderlas, es acomodar la manguita de la forma que el centro de la costura de la manga me coincida con el centro acá, que era la división entre la delantera y la espalda. Entonces ahí me tiene que coincidir en este lugar. Y otra parte que me tiene que coincidir es el centro de la manga con el centro de la costura del hombro. Entonces yo voy a hacer coincidir. Con este me coincida bien, veo que está bien. Entonces ahora puedo poner un marcador acá. En este caso yo no voy a necesitar porque tengo la hebra del hombrito que me quedó. Entonces paso por acá y hago un nudito para que esto no se corra. De esa forma vamos asegurándonos de que la costura va a estar bien y no vamos a coser mucho de este lado y poco de este lado o al revés. Bueno, ya señalamos entonces ubicamos bien la manga. Ahora vamos a proceder a coser. Acuérdense que tenemos que hacer coincidir esto con el centro y ahora vamos a empezar pasando puntos por acá. En este caso van a ver que en la manga no tenemos algo definido por dónde ir pasando la aguja, sino más bien lo vamos a ir haciendo nosotros a ojo, viendo dónde es el mejor lugar para coser. Bueno, hasta acá van a ver que yo seguí cosiendo con la hebra que me quedaba de la manga, de la costura de la manga.
Y ahora van a ver que ya no me queda nada y justo tengo la hebra que dejamos en la parte de la manga. Entonces yo voy a continuar con esa. Acá vamos a continuar con esa hebra. Y aquí podemos ir uniendo los nuditos con los puntos. Pero no podemos hacerlo todo porque a veces van a ver que tenemos a veces más nuditos y a veces tenemos menos como estas cadenitas tenemos menos. Entonces tenemos que ir viendo las cantidades o nosotros contamos y vemos qué tenemos más o qué tenemos de menos. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Por ejemplo, voy a contar los nuditos para tener una idea. Yo tengo 3, 6, 9, 10, 11 nuditos. Y estos, digamos, cadenitas tengo 3, 6, 9, 10. Es decir que las cadenitas tengo menos y tengo más nuditos. Entonces, van a ver que yo voy a unir este nudito con esta cadenita. Nuevamente este nudito con esta cadenita. Pero van a ir viendo esto, miren. Si yo tengo más nuditos, entonces voy a unir este nudito con esta cadenita y voy a volver a unir el mismo nudito con esa misma cadenita. De esa forma van a ver que en algún momento me van a quedar iguales ahora. Esa es una forma de ir repartiendo el tejido que nos quede bien de ambas partes. Y de esta forma vamos a seguir cosiendo hasta llegar al final. Estoy llegando al final, ahora voy a seguir haciendo unas pasaditas más para asegurar la costura y ya terminamos de coser todo lo que sería la manga al cuerpo. Ahora, les voy a enseñar algo, yo siempre, algunas veces me pasa esto, que me quedan como unos espacios que no me gustan, entonces vamos a corregir con la costura misma estos errores de esta forma, o estas cosas que no nos van a gustar o no nos gustan que nos queden así. Generalmente yo hago esto, van a ver que voy pasando la aguja por ese lugar. Es como muchas veces antes, en realidad no vi, pero cuando se remallaba las medias, cuando estaban rotas y uno lo agarraba y trataba de pasar hebras para que no se siga rompiendo más, bueno, sería algo parecido. Van a ver que no estiro mucho y vamos a lograr ese efecto de que nos quede más bien cerradito y no tan abierto. Pero acuérdense, no tenemos que sobrecargar porque ahí sí nos quedaría mal. Entonces vamos de esta forma, tratando de cubrir esos espacios, pero sin recargar porque ahí sí quedaría horrible. Bueno, van a ver que ya cubrí todos los espacios que quería. Y ahora directamente vamos a perder la hebra por el centro. Y bueno, si vamos, aquí veo uno que tampoco me gusta, lo voy a volver a perder de esta forma. Bueno, acá van a ver que me queda poca lanita, ya es más difícil. Bueno, voy a hacer esto y vamos a perder la hebra por la costura. Y ahora cortamos lo que excede. Y van a ver que de esta forma terminamos de coser la manga al cuerpo y así vamos a coser la otra manga. Terminamos de coser las mangas al cuerpo y también van a ver que ya pusimos los botones. En total puse 4 botones a lo largo de todo el tejido. También ya realizamos los ojales. En este caso no muestro cómo hacer los ojales. Si no saben cómo hacerlo, tienen que ver el video de Ajuar para Nenas en el saquito, que ahí muestro claramente cómo hacer los ojales. Bueno, de esta forma terminamos con nuestro tutorial. Si te gustó, dale una manito para arriba. También puedes comentar y compartir este tutorial. Y recordá que la semana que viene vamos a seguir subiendo más prendas para completar este ajuar. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.